Hola, bienvenidos a nuestro podcast Leyes y Números, un podcast dedicado a Derecho y Economía. Mi nombre es Lixay Guerrero, soy la directora de la especialización de Derecho de la Economía de la Universidad Monte Ávila y el día de hoy damos inicio a nuestra primera temporada con un invitado muy especial, uno de nuestros primeros egresados de la especialización, Richard Rodríguez. Bienvenido, Richard. Además de ser egresado de nuestra especialización, es un profesional del derecho que ha realizado además estudios de formación a nivel de tercer y cuarto nivel, justamente en derecho, y por primera vez se atrevió a cursar algo distinto, derecho de la economía. Así que hoy vamos a hablar de eso con él. Bienvenido, Richard. Gracias, profe, gracias. Bueno, gracias a todos, de verdad, por la invitación. Es un placer, ¿verdad? Que un placer, un honor estar aquí con usted. Mi profesora, en una materia que de alguna manera pues me dio mucho piso en mi formación académica y bueno, nada, vamos a conversar, profe. Sí, por favor, tenemos que aprovechar al máximo a uno de nuestros primeros egresados de la especialización. Y bueno, Richard, lo primero que me encantaría conocer un poco de ti es ¿qué te motivó? Es decir, ¿qué fue lo que te llamó la atención cuando viste que la universidad ofrecía una especialización de Derecho y Economía, tú siendo abogado con tantos estudios de posgrado en áreas neurálgicas, pero del derecho? ¿Qué te llamó la atención? Bueno, realmente fueron varios los motivos, ¿no? No hay uno en particular. Sin hacer un tema de graduación de motivos, empezar por lo primero, la Universidad Monte Ávila para mí es garantía y síntoma de excelencia y de formación académica, además de la calidad de sus profesores, que es inconmensurable. Realmente eso es un gran atractivo. Fíjese que yo desde mis estudios de pregrado había notado la profundidad de la conexión entre derecho y economía, cómo una regulación puede influir o impactar en el mercado, inclusive en la vida cotidiana de las personas. Esa idea de combinar conceptos jurídicos con principios de la ciencia económica, bueno, se revela, intelectualmente atractivo. Yo pienso que es formidable, ¿no? Yo pienso que igualmente, manejar este tipo de herramientas se revela importante para el abogado que decide tener algunos criterios en la formación de esa combinación derecho y economía y, por supuesto, buscaba una especialización que de alguna manera tuviera un impacto significativo en mi formación profesional relacionado con las empresas y con el mercado, pues, fundamentalmente eso. Claro, es decir, ya esta cosquillita de conocer un poquito más del tema de la ciencia económica te venía desde que cursaste tu carrera de abogado, sí, ¿no? Ciertamente. Y otro aspecto relevante es que el pensum de estudio también es muy atractivo, profesora, fíjese. Estudiar aspectos de la economía para un abogado no es tan cotidiano. Estudiar temas de microeconomía, herramientas económicas y por otra parte materias propias del derecho y luego una materia que de alguna manera sirve como bisagra o como cierre de esas dos áreas, que es el análisis económico del derecho. Wow, eso realmente se lo recomiendo a todo el mundo porque realmente les va a fascinar cómo se puede ver el derecho desde la perspectiva económica. Y al revés también, porque obviamente claro, una vez que tienes como esos lentes de la ciencia económica te permite precisamente hacer clic. Por ejemplo, tú mencionabas el impacto de las regulaciones en la vida cotidiana, en las empresas, es decir, es como también poder tener desde ambos lentes sí. Como la visibilidad y luego eso que tú llamabas la bisagra, o sea, sí. En qué punto podemos entonces unir ambos aspectos para, abordar ciertos temas y proponer soluciones, ¿no? Sí, fíjese que Richard Posner, ¿no? Uno de los juristas que estudiamos y se revela interesante, yo pude aprender que el análisis económico del derecho es una teoría crítica del derecho. Ya no ver el derecho como regulando un fenómeno económico, sino al revés, la economía como criterio para criticar o justificar el derecho. O sea, el paradigma cambia de una forma para los abogados normalmente no es tan cotidiano tener este tipo de contacto, porque estamos formados con unas herramientas propias de la ciencia del derecho. Entonces, quizás esto es lo que de alguna forma dimensiona o sobredimensiona la formación de uno como abogado. Así es, además que, después de haber transitado todas las materias, de haber visto entre ellas el tema de teoría general de la economía, aprender un poco, y creo que tú podrás decirlo acá
sin maltratarlos con fórmulas y demás, pero bueno, aprender el cómo el sistema de formación de precios es importante, entender el cómo se pueden alinear los incentivos de los individuos y cómo a través justamente de las normas se busca alinear, definitivamente es una herramienta, ¿no? Total, fíjese que, por ejemplo, manejar algunos conceptos que pareciera a veces muy confuso o muy abstracto, entender que la economía es la ciencia de la elección racional donde los recursos son escasos y las necesidades ilimitadas. Eso es formidable. Entender que el mercado no es un espacio físico, sino que, como nos decía nuestro profesor Corodi, y usted también, profesora, el mecanismo más eficiente para la asignación de recursos, decía el profesor Corodi, de la propiedad. Entender que hay unos agentes económicos, que el consumidor busca satisfacer necesidades de acuerdo a sus gustos y preferencias, y que busca maximizar utilidades, y del lado de las empresas, maximizar ganancias, ¿no? Que existen fallas en el mercado, que la información es una herramienta poderosísima para poder tomar decisiones, ¿no? Lo que se llama la asimetría de información. Ese tipo de conceptos se revelan interesantes. Eficiencia, el óptimo de Pareto, oferta y demanda, equilibrio de mercado, externalidades, son conceptos que parecieran muy lejos, pero realmente sirven para la vida personal y para la vida profesional. Así es, así es. Y fíjate, Richard, has mencionado todo y debo decir, vuelve a sacar 20, definitivamente, porque se nota que se hizo el trabajo, que es sabroso escuchar además, y siempre lo digo como economista, que es sabroso escuchar además a los abogados hablando de estos términos sin temor, sino además también con propiedad, una vez que lo internalizan, que tienen esa comprensión y que además lo aplican, ¿no? Y te quisiera preguntar en ese sentido, de todo esto que has mencionado, ¿cuáles consideras que son como los principales aspectos de todo este aprendizaje para ti desde el punto de vista de tu formación? Sí, bueno, realmente, insisto, manejar conceptos que para los abogados se revelan muy lejanos o muy abstractos, como la eficiencia, manejar la teoría de los contratos, o sea, sirve realmente para uno aplicar el teorema de Coase, que sirve para uno decir como abogado cómo puedo resolver un problema. No visto desde el punto de vista de la herramienta jurídica, sino desde el punto de vista de la herramienta económica. Saber en qué caso tú puedes decir, bueno, yo voy a hacer un análisis económico para tomar una decisión determinada en un caso concreto. Me parece genial. Me parece que son herramientas que a mí particularmente me han servido mucho en mi crecimiento profesional. Insisto, entender que todo es un mercado donde hay unas ofertas y unas demandas. No solamente el mercado libre, uno va a comprar un bien específico, sino entender todo el contexto de la vida como un mercado. A mí me parece que ha servido muchísimo para, bueno, mi formación personal, profesional, académica, y siento que, bueno, que hay herramientas incluso más profundas desde el punto de vista teórico, de la teoría económica, donde, bueno, el punto de equilibrio también se revela interesante de saber por qué es tan importante esto, que son estructuras de mercado nocivas, por ejemplo, en algunos casos el monopolio, o el oligopolio, el monosomnio, todas esas cosas que usted nos explicó, de verdad que aplicadas desde el punto de vista pragmático se revela bien interesante. Nada abstracto, teórico, sino concretamente. Son herramientas muy útiles, profesora. Qué bueno escucharte, Richard. Y eso me lleva a preguntarte, bueno, ya estás formado en este enfoque de Derecho y Economía, ¿no? Y bueno, es además de nuevo sabroso y es muy grato escucharte manejar todos los conceptos. ¿Y qué tal ahora que, bueno, manejas todo esto, qué tal en tu ámbito profesional? Es decir, en ese ejercicio profesional que haces en el día a día, en donde te puedes encontrar múltiples situaciones, ¿cómo has aplicado este enfoque de Derecho y Economía? Total. El concepto de eficiencia y de maximización se revela interesante en mi vida personal y profesional. En materia ya estrictamente del derecho, mi área de influencia, mi área de desempeño fundamentalmente tiene que ver con el derecho civil, el derecho mercantil, de alguna manera el derecho constitucional, pero en el derecho civil, profesora, fíjese, analizar un contrato desde el punto de vista de lo que puede ser eficiente o no una cláusula determinada, la cláusula penal, cómo se puede analizar desde el punto de vista económico, la causa por la cual yo voy a contratar desde el punto de vista económico, son aspectos que me han servido muchísimo. Vimos una materia que es el arbitraje comercial, donde nos dan algunas herramientas para tratar de que las personas en un conflicto, en una disputa, puedan resolver su desavenencia, puedan, digamos, componer su problema. Y nos dan unas herramientas para analizar ese conflicto. Pero el punto de vista económico, vinculado al aspecto del arbitraje como tal, es una cuestión poderosísima. O sea que en lo personal, incluso hasta en el ámbito de asesorar empresas,
de asesorar al cliente, que alguna vez uno puede decir, mira, esta ley es ineficiente, esta norma no lo es, vamos a hacerlo desde este punto de vista. O sea, realmente ha sido genial en teoría de daños, por ejemplo. Hicimos unos ejercicios importantísimos en la teoría de juego, profesora, que usted nos puede dar alguna referencia en ese sentido. Analizar cómo el dilema del prisionero te puede servir a ti para tomar una decisión. Oye, eso no tiene precio, como dicen por allí. Sí, además que bueno, es muy útil para todos estos aspectos vinculados con los procesos de negociación. Exactamente. Para poder establecer estrategias, Exacto, para sí. que de alguna manera, justamente, y en el marco de ese análisis costo-beneficio, se puedan evaluar todas las opciones y ver cuál es la más probable, y dentro de esas probables, bueno, cuál es la que puede tener, digamos, ese mayor beneficio o ser lo menos costoso. Va a depender, por supuesto, del contexto en el que esté. Sí, fíjese que vimos un aspecto de economía conductual, donde vimos los incentivos y cómo las personas pueden tener sesgos y cómo pueden tomar decisiones. Bueno, eso abre un mundo de posibilidades impresionante para los que manejamos estas herramientas ahora, que tenemos algunas nociones, son fabulosas, repito, para tomar decisiones. El tema de los incentivos, no solamente desde el punto de vista de analizar la ley, si es eficiente o no, o si hay incentivos o no, ya desde el punto de vista de alguna regulación, sino en la vida personal cotidiana del ejercicio de la profesión. ¿Cómo los incentivos pueden ser útiles para tomar una decisión? Eso no tiene precio. Sí, bueno, y además en eso que comentas de la teoría de los incentivos, y justamente en el marco de la ley, en donde las leyes son provistas precisamente para alinearlos y, bueno, alinear conductas, y en la medida de lo posible, bueno, buscar de que todos los ciudadanos, sea en términos civiles o en términos netamente comerciales, pues vayamos a ver por el buen camino, vamos a llamarlo de esa manera. Y lo que tú comentas también, bueno, ¿qué pasa cuando a lo mejor alguna norma deja de ser eficiente? ¿Qué pasa cuando se tiene que revisar? Y lo veíamos también en las distintas materias. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con todos estos nuevos avances tecnológicos, con todos estos temas que están ocurriendo en los mercados, en donde hay nuevas relaciones entre los distintas empresas, entre las empresas y los consumidores? Entonces, bueno, ahí se abre un amplio terreno desde el punto de vista que para ustedes, los abogados, que les toca estar en la defensa de algunos derechos o inclusive de la vigilancia en la aplicación de ciertas normas, es sumamente interesante y atractivo, y además útil para poder ver la mejor forma de hacer las cosas. De mucha utilidad. Ahora que habla de derecho, la propiedad, no el derecho de propiedad, la propiedad analizada desde el punto de vista económico, oye, de verdad que genera un ámbito de posibilidades, un abanico de posibilidades impresionante. Nos enseñan que el derecho de propiedad de origen romano tiene unos atributos, un derecho real de usar, gozar y disponer de una cosa, y con las limitaciones que habla la ley. Pero desde el punto de vista económico, la importancia que tiene la propiedad, que incluso guarda relación con el modelo de Estado, si tenemos una economía intervenida o no, o hasta qué punto, como usted decía, profesora, qué tanto Estado y qué tanta libertad. Que por supuesto hay un conflicto allí, que evidentemente es político, pero también es económico. ¿Qué tanto voy a intervenir en el mercado? El mercado realmente requiere regulación. ¿En qué caso es necesaria una regulación? Son aspectos que estudiamos y que de alguna manera, bueno, son interesantes tomar en cuenta, pues. Así es, y bueno, además hemos tenido tantas experiencias desde el punto de vista no solo local, sino también internacional, de cómo avanzan las cosas, inclusive, bueno, en estos aspectos que comentábamos de estas nuevas relaciones que hay entre empresas, entre consumidores, y cuando de repente vemos la dinámica global, pues también, ¿no? Entender cómo todos estos aspectos que en una de las materias veíamos con ustedes, bueno, el impacto que hay en cómo los países comercian, etcétera. Es decir, la idea era justamente eso, ¿no? De que ustedes pudieran contar desde el punto de vista de esa formación profesional en este siguiente nivel, oye, de nuevas herramientas, de cómo comprender mejor todos estos issues que son importantes a la hora de eso, de tomar decisiones. Fíjese que también resulta interesante que uno piensa que análisis económico del derecho o derecho de la economía, pues tiene que ver mucho con aspectos de fórmula y esas cosas, ¿no? Y me di cuenta, incluso usted lo planteó una vez en clase, yo recuerdo mucho, cómo analizar el matrimonio desde el punto de vista económico. Y mire que lo estudié, incluso el derecho penal, ¿sí? Los aspectos económicos de por qué se adopta una sanción o no, o se sube la sanción o la pena o no, desde el punto de vista económico, de los costos sociales que eso puede generar. En materia de un proceso civil, analizamos con el profesor Corodi, por ejemplo,
¿qué tanto es eficiente decretar o no una medida cautelar? Hasta eso se puede analizar desde el punto de vista económico. O sea, por eso digo, esta especialización es transversal, porque puede aplicar para el derecho penal, para el derecho civil, para el derecho de familia. O sea, hay una cantidad de aspectos que, bueno, los invito a que vayan a la Universidad Monte Ávila a hacer su especialización, que creo que es la única profesora que se da en Venezuela, sí, ¿no? Sí, así es la única especialización de Derecho y Economía, en donde desde el punto de vista de esa sustancia y de los distintos tópicos, pues bueno, tratamos justamente de eso, de brindar en profesionales como tú la posibilidad de que tengan ahora este nuevo abanico de, digamos, de opciones para, bueno, abordar problemáticas, para, bueno, ofrecer ante esas problemáticas una forma distinta de cómo analizarlas y cómo entonces encontrar alternativas que puedan darle solución, tomando en cuenta, entre otros aspectos, bueno, qué tan costoso puede ser eso para los individuos, qué costoso puede ser para las empresas o para la sociedad. Y fíjate que muy particular, y qué bueno que te acuerdas del ejemplo del matrimonio, porque sí, me acuerdo. Bueno, es uno de los ejemplos clásicos que también se dan, aparte del de la propiedad, de cómo poder mirar a la familia exactamente, sí, como una empresa y cómo ver el matrimonio como una especie de contrato. Y recuerdo que comentábamos en clase, bueno, el por qué existen los contratos prenupciales en otras partes del mundo, o por ejemplo acá, bueno, que se hace la división de bienes para las personas que deciden hacerlo antes de dar ese importante paso. Pero sin lugar a dudas, lo que más nos complace y nos agrada muchísimo desde la especialización en la Universidad Monte Ávila es ver que profesionales como tú, que además, bueno, formas parte también del staff de profesores de nuestra universidad, pues tienen ahora estas posibilidades de ver formas distintas o de una forma distinta todos estos aspectos, bueno, para eso, para entenderlos mejor si se quiere y bueno, poder dar esas soluciones o esas respuestas. Y me atrevería a preguntarte finalmente, Richard, en tu vida profesional, bueno, ahora puedes hasta analizar tu matrimonio y tantas cosas, ¿qué es lo más, a ver, qué es lo que más destacarías de alguna anécdota que una vez que ya has visto todo esto, que ya eres un especialista en este enfoque, ¿cómo lo has puesto en práctica o qué es lo que más te ha llamado la atención cuando ya lo ves desde otro lente? No, sí, definitivamente en mi área profesional de asesoría ha servido muchísimo. Con algunos clientes que les he dicho, quizás, cuidado, vamos a interpretar esto en su contexto. ¿Es mejor que pagues o es mejor que no pagues? Bueno, no pagues. Te sale mejor no pagar, analizar el punto de vista económico, que cumplir la norma, ¿no? Eso suena como horroroso, pero en algunos casos el análisis económico del derecho te permite llevar a esa conclusión. Y son anécdotas que de alguna manera pues, pudiera decirla fuera de cámara. Claro. Pero sí, profesora, de verdad que, insisto, el tema de conocer lo que es un mercado en equilibrio, conocer el punto de equilibrio, el concepto de eficiencia, de maximizar, digamos, algunos aspectos de la vida, esos son conceptos que de alguna manera nos ha servido muchísimo y sobre todo, insisto, aplicado en el caso concreto de mi área de trabajo, que es el tema de contratos, analizar un contrato ya no tanto como establecer cláusulas, sino la eficiencia de las cláusulas es sumamente fundamental para tomar una decisión a la hora de contratar o no contratar. Eso de verdad que ha sido fabuloso en mi vida personal. Qué bueno, Richard. Bueno, la verdad es que ha sido una muy grata conversación, muy contenta además de validar que efectivamente todo lo que compartíamos con ustedes en las distintas clases de todos los profesores, bueno, ha quedado allí y sirve hoy en día para que tanto en tu vida profesional como en tu vida también personal, pues puedas tener hoy otra forma de ver las cosas y otra forma de responder y bueno, hasta de atender tus compromisos laborales que con un valor agregado distinto, ¿no? Al que hasta ahora tenías, porque, insisto, Richard, un profesional que además está formado en distintos tópicos en su especialización base, que es el derecho, bueno, hoy cuenta con una herramienta adicional y estamos muy contentos y muy orgullosos además de que no solamente seas parte de esta primera promoción de egresados de Derecho de la Economía, sino que hoy en día seas cada vez más ese profesional integral que ofrece, bueno, dentro de sus servicios profesionales una forma distinta de hacer y de recomendar y de poder, bueno, sugerir para la toma de decisiones. Ha sido un enorme placer, Richard, compartir hoy contigo este primer episodio. Esperamos volver a compartir y, bueno, agradecerte que nos hayas acompañado el día de hoy. No, el agradecido soy yo, de verdad, tenerla como usted como profesora,
Al principio fue un poco traumático para nosotros porque abogados formados en herramientas, litigio, demandas, y conseguirse con conceptos de microeconomía, macroeconomía, gráfico, de puntos de equilibrio, eso era estresante. Pero después pudimos agarrar el hilo y de verdad que hoy en día pues el resultado ha sido totalmente positivo. Muchas gracias. Qué bueno, nos contenta, ¿no? Muchísimas gracias a ti. Y bueno, les invitamos a seguir conectados, a estar pendientes de nuestros próximos episodios que van a tener temas también muy, muy interesantes con unos invitados tan especiales como ha sido Richard el día de hoy. Y bueno, no olviden también seguirnos a través de las redes de la Universidad Monte Ávila en Instagram, Facebook y también en LinkedIn para que estén enterados de todas las novedades y todas las buenas noticias que tenemos para ustedes. Así que esperamos verlos en nuestro próximo episodio. Richard, muchísimas gracias.